Hace ya 4 meses atrás, exactamente el 13 de junio, yo andaba conectado a un grupo de oración a través de Zoom. Habitualmente lo hacía. En ese momento estaba trabajando, por lo tanto solo participaba de oyente. Ocurrió algo. Pidieron varias peticiones de oración, pero había una muy importante, porque una hermana pidió oración por un tío suyo que se encontraba muy mal en el hospital, estando conectado a un respirador artificial, y los doctores habían tomado la decisión de desconectarlo de ese aparato para que muera. Cuando se iba a empezar a orar, uno de los administradores o líderes del grupo dijo que enseguida iba a empezar a colocar unos vídeos, unas prédicas, y debíamos de terminar la oración. Debido a la necesidad de esas oraciones, hice algo. Ofrecí abrir mi cuenta de Zoom, una que yo tengo, para que sigan orando por esas peticiones, y las hermanas aceptaron. Soy consciente de que hice mal porque no pedí permiso, porque me entrometí ofreciendo mi cuenta en un grupo de una gran institución. Pero en ese momento yo solo me dejé llevar por lo que Dios puso en mi corazón, esa necesidad de orar. No pasaron ni 5 minutos cuando el líder, ese hermano, me mandó un audio diciéndome que nunca más ofrezca algo en su grupo que no sea exclusivamente de ellos. Le pedí perdón, me disculpé, pero en ese mensaje me decía algo más. Me decía que me saliese del grupo, me estaba echando del grupo. Me habló muy bien, muy correcto, pero con sutilezas me estaba diciendo que si yo tenía otro grupo y no me regía a sus normas, que diese un paso al costado. Y esto es solo un pequeño resumen de todo lo que me dijo en ese audio, pero con una hermana de las que se vino a orar fue incluso más duro, una hermana ya mayor, con algo más de 70 años, y le dijo que ahí en ese grupo de ellos nadie era indispensable, que si se quería ir que se fuese, porque la iban a sustituir. Eso es cruel. Al momento estuve muy confuso, pero gracias a Dios el Espíritu Santo me habló y me dijo: da ese paso al costado y sígueme solo a mí. Y a la mañana siguiente me habló de nuevo, y recién abro los ojos me mandó un mensaje a mi mente, me mandó la parábola de la oveja perdida, que está en Lucas 15, versículos del 1 al 7, por si la quieren leer, que es esa parábola, donde el pastor que tiene 100 ovejas, pues se le pierde una y deja las 99 ovejas y va a buscar la perdida hasta que fue hallada, y se alegró, tuvo mucho gozo de haberla encontrado. Y bueno, este mensaje pues tiene su significado, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una gran iglesia, una iglesia de Dios, una gran institución, se haya saltado o haya ignorado esta parábola? Y si yo en ese momento me equivoqué o estuve perdido, ¿por qué no me recogieron de nuevo? ¿Por qué me dejaron de lado? ¿Por qué hay tanta división entre los cristianos? Si todos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿por qué hay tantas denominaciones? Hay quienes tienen sus propias Biblias. Hay cientos de ministerios de todo tipo.
Hay quien pide diezmos y ofrendas para su beneficio propio. Y todo esto perjudica tanto al que cree como al que no cree. Así porque nos toman por necios e ignorantes y se burlan de los cristianos. Hasta los satanistas, bueno, ellos siempre lo hacen, pero se burlan. Y lo digo porque aquí en España hay una organización oficial de satánicos, una organización registrada. Se llama Satanistas de España. Y en este mes de octubre publicaron varios posts, varios mensajes burlándose de los cristianos evangélicos. El primer mensaje ponía Arra Vaya Saya, burlándose de aquellos que hablan en lenguas. Y bueno, tienen razón, porque a veces hay quien, en vez de orar en lenguas, pues hace un show. Luego también decían que Pokémon es el mismo diablo. También se burlan de aquellos cristianos que ven demonios hasta en la sopa de los fideos, o hasta en las nubes con forma de demonios. Y también se estaban burlando de aquellas iglesias que se lucran engañando a sus seguidores, de esos pastores que tienen aviones privados, varios vehículos, etcétera, etcétera. Hay mucha división, pero solo hay un camino: volverse a Cristo, tomar la palabra de Dios verdadera y seguir solo a Cristo, y estar cerca de hermanos que compartan la sana doctrina. Ahora tomamos la Biblia, por favor, y vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23. Si la tienen, leemos. Ahí dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Aquí habla de Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Y muchos se preguntarán, ¿por qué Juan el Bautista se fue al desierto? La respuesta es porque había maldad y corrupción en las iglesias de esa época. Él quería mostrar que lo que él estaba haciendo no tenía nada que ver con la religión establecida, y su predicación no iba a promover que la gente participase en los ritos de la religión establecida. Juan no dice a nadie que participen en esos ritos, ni en sacrificios, ni que se vayan a ver al sacerdote. No. Juan llamaba a las personas a que fuesen al desierto. Todo lo demás andaba corrompido y podrido, y a los que llamaba debían de arrepentirse y bautizarse para recibir a Dios. Nosotros ahora, lamentablemente, vivimos en tiempos similares, habiendo una sola Biblia. ¿Por qué hay tantos grupos? Porque en algún momento esos grupos se alejaron de la verdad, apostataron, teniendo sus propias visiones y no la visión de Cristo. Grupos que surgen y empiezan a fundar, pero en algún momento alguien se sale y predica de nuevo en el desierto. El cristiano genuino no necesita hacer ninguna revolución, ni usar ningún tipo de arma, no necesita mensajitos motivacionales, solo predicar la palabra de Dios, que es la que cambia, la que transforma. Lo peor que podemos hacer es seguir la corriente, lo que está de moda. Lo peor es oír lo que los demás quieren oír. No, debemos de hablar de arrepentimiento en estos tiempos. Debemos de preparar el camino del Señor
para que otros enderezcan sus sendas. Las primeras palabras del Señor Jesús, después de las tentaciones de Satanás en el desierto, fueron las siguientes: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo pueden leer en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y en la gran comisión Jesús les dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero Lucas, en el capítulo 24, versículo 47, aquí agrega algo y dice: y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay quien dice que Juan el Bautista era un esenio porque vivía en el desierto. Lo mismo dicen de Jesús. Los esenios, una secta de vegetarianos que tenían sus propias normas. Nada que ver. Juan el Bautista comía saltamontes. Juan fue al desierto para alejarse de los religiosos y predicar el arrepentimiento y bautizar, y así preparar el terreno para Jesús. El que no hace esto va a copiar malas costumbres de otros, va a orar mal, va a compartir un mensaje adulterado del Evangelio, incorrecto, falso. Por lo tanto, va a engañar a otros dándole falsas esperanzas. Por ejemplo, cuando dicen: Dios te va a sanar, Dios te dará todo lo que necesitas, pero no dicen que se hará solo la voluntad de Dios, lo que Él quiera, que a veces puede que no seamos sanados, que pasaremos por aflicciones y que las aflicciones terminan dando fruto. Si no hay sanidad, si no hay milagro, se van a alejar esas personas. Nos estamos mintiendo. Volvernos a Cristo, salir al desierto es necesario para conocer la verdad, para enderezar el camino torcido. Es importante alimentarse del verdadero maná del cielo, del pan de vida. Es importante conocer del amor de Dios, sí, y de sus promesas también. Pero también Dios es justo. Hará justicia tanto con el bueno como con el malo. Dios dice que a todo aquel que le dé la espalda será arrancado de la tierra que nos ha dado, y seremos puestos por burla y escarnio delante de todos. Lo dice en 2 de Crónicas. Esto no se enseña ya en las iglesias. Nadie conoce sobre la ira de Dios, porque nadie habla sobre ello. Solo comparten sobre mensajitos bonitos para alegrar el día a otros y llevarlos a donde ellos quieren, ofrendas y diezmos. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Siento mucho decirles que la palabra de Dios verdadera es dura. No tiene por qué agradar ni hacer reír, sino que debe de confrontarnos, debe de hacernos ver a nosotros mismos lo más malo y más sucio que tengamos en nuestro corazón, para arrepentirnos cada día e ir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Y seguir, si es necesario, en ese desierto, buscando la verdad que solo tiene Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.